vamos a hablar, como ya lo viste en la descripción, de Jorge Luis Borges. Específicamente un texto o un libro que se llama Artificios. En mi caso lo conseguí a través de la editorial Alianza 100. Primero vamos a hacer un resumen de los artificios o de artificios de este texto, de este libro y sus temas centrales. Después vamos a profundizar un poco con los dilemas con el mundo contemporáneo, si Borges estuviera aquí, sobre la inteligencia artificial, filosofía, cultura y política. Y bueno, finalmente vamos a cerrar con una breve conclusión de lo que alcanzamos a desarrollar, a pensar en cuanto a Borges y Artificios, una obra que a ustedes les va a gustar mucho leer y que es bastante corta. La colección Artificios fue publicada en 1944, parte del célebre libro Ficciones, y reúne relatos breves que exploran obsesiones metafísicas del autor. A Borges le gustaba hablar mucho del tiempo, la identidad, la naturaleza ilusoria de la realidad y el conocimiento concebido como laberinto. Incluso en diferentes cuentos cortos ustedes van a poder ver esta idea desarrollándose una y otra vez sobre el laberinto, el tiempo y, digamos, la percepción de este tiempo laberíntico. Como se ha señalado, Borges fue, y muchos críticos lo señalan de esta forma, un espíritu que se obsesionó por algunos cuantos temas que partían de la metafísica, es decir, el carácter fantasmagórico, alucinatorio del mundo, la identidad, y haciendo uso de un concepto clave que es la memoria, el tiempo y el problema del tiempo. Es por eso que me parece muy interesante analizarlo desde una perspectiva actual. En Artificios, estas preocupaciones se entretejen en narraciones ingeniosas y profundas donde cada página invita a cuestionar nuestras certidumbres. El tiempo aparece en esta obra como un misterio y un juego paradójico. En El milagro secreto, por ejemplo, un escritor condenado a muerte vive un año adicional en su mente en el instante previo a su ejecución, experimentando un tiempo subjetivo que desafía la cronología común. Este cuento nos sugiere que el tiempo puede detenerse, bifurcarse o expandirse bajo circunstancias milagrosas, planteando preguntas sobre la percepción y la eternidad. Imagínate que está pasando una bala y que tú de repente en tu mente empiezas a alucinar sobre un año antes de lo que te ha acontecido y cómo llegaste hasta ese momento. Bueno, es un poco este juego del tiempo que Borges lo plantea de forma excepcional. Ireneo Funes, en Funes el Memorioso, queda atrapado en cada instante debido a su memoria perfecta. Es incapaz de olvidar nada y Funes percibe cada momento como una minuciosidad agobiante, lo que le impide abstraer o generalizar. Es básicamente un ChatGPT de la época. Es decir, ChatGPT no puede olvidar. Sí puede seleccionar la información, pero en realidad no olvida. Bueno, sí olvida, pero en algún momento va a dejar de olvidar. En ambos relatos se explora el tiempo, que es subjetivo, y que se ha detenido ya siendo hiperpresente o siendo relativo en cuestión del tiempo, frente a la mentalidad humana. Otro de los conceptos claves y pilares de Artificios es la identidad. A menudo es abordado mediante la duplicidad y la máscara. Borges cuestiona la noción fija del yo presentado, personajes que son al mismo tiempo dos personas. En La forma de la espada, el narrador cuenta la historia de un hombre con una cicatriz para finalmente revelar que él mismo es aquel hombre marcado por la cobardía. De forma similar, en el tema del traidor y del héroe, un mismo individuo resulta ser el héroe, pero traidor a la vez, ya que Kilpatrick se convierte en un mártir libertador solo porque sus conspiradores ocultaron su traición, recreando su muerte como un acto heroico. Pensemos, por ejemplo, en este caso,
en Emilia Pérez, una película francesa que a la mayoría de los latinoamericanos nos ha conmovido en el sentido no tan tradicional y no hemos estado tan dispuestos a recibirla como una obra maestra. Pero lo que sí es que un mismo personaje dentro de Emilia Pérez se convierte tanto el verdugo como la heroína y pasando de una transición en un solo momento, en una sola película, en un solo entorno de la historia y narrativa, que es posiblemente una de las narrativas por la cual ha sido, digamos, laureada, pero al mismo tiempo pareciera que no termina de completar esta idea del villano frente al héroe o la heroína. Borges, en este sentido, hace una fuerte y profunda crítica del pensamiento occidental, de los opuestos morales, demostrando que la identidad puede ser ambigua y paradójica. Incluso en El Sur, otro texto dentro de Artificios y considerado por el propio Borges como su mejor cuento, El Sur explora la identidad del protagonista Juan Dalman en relación con el propio autor. Dalman comparte detalles biográficos con Borges y enfrenta una situación dual en su destino. ¿Muere delirando en un sanatorio o como un valiente gaucho en duelo? Esta duplicidad entre Borges y Dalman, entre la muerte real versus la muerte soñada, plantea la identidad como un juego de espejos. En toda la colección, la identidad personal nunca es absoluta, está fragmentada en reflejos, secretos y giros inesperados. De hecho, esta es una de las cuestiones del autor y su obra. Cuando estudiamos, por ejemplo, crítica literaria, entendemos que hay una crítica precisamente a cómo el autor no puede despegarse de su obra y de alguna forma requiere de esta memoria, de esta musa, para poder desarrollar sus propias historias, lo que al final refleja alguna vida fragmentada del autor en su obra. Esta precisamente realidad fragmentada y ambigua es el sello más distintivo del universo borgiano. Los cuentos de Artificios constantemente difuminan la frontera entre lo real y lo ficticio, sumergiendo al lector en la duda. Borges a veces adopta el tono de un ensayo o un documento histórico falso, como en Tres versiones de Judas, redactado como un artículo erudito, para cuestionar la verdad. Nos hace dudar si lo que leemos es real o es una ficción deliberada. Aquí podríamos preguntarle a Borges hoy en día si realmente es necesario ya hablar de estos temas viendo qué es real y qué es mentira cuando vivimos rodeados de falsedades o de infoxicación e infodemia. Pero bueno, en El Sur, la realidad se quiebra en la última escena. Es posible leer el duelo final de Dalman como un sueño febril antes de morir, lo que deja al lector sin una respuesta clara sobre qué realmente ocurrió. Esta incertidumbre termina reflejando el carácter fantasmagórico, alucinatorio del mundo del que hablaba Borges. Otro ejemplo es Tema del traidor y del héroe, una historia oficial de un país que resulta ser una puesta en escena teatral. La realidad histórica fue fabricada por conspiradores inspirados en obras literarias, demostrando que la realidad puede ser un artificio narrativo más. En conjunto, Artificios propone que la realidad no es monolítica, sino un mosaico de percepciones y relatos. Cada acontecimiento puede tener múltiples facetas o interpretaciones. Además, Borges nos invita a desconfiar de las versiones únicas de la realidad y aceptar su naturaleza fragmentaria y esquiva. Así que ya sabes, si quieres tomar a un autor para hablar de la historia como una construcción y de una historia que solo lo cuentan los vencedores, Borges puede ser una buena referencia crítica. Aunque eso sí, desde la perspectiva histórica, no estaría tan segura de que así se pudiera afirmar. Finalmente, el conocimiento laberíntico es un tema transversal en estos cuentos. A menudo se simbolizan por bibliotecas, enigmas o sociedades secretas. Borges concibe el acto de conocer como adentrarse en un laberinto de símbolos. Artificios está poblado de detectives, eruditos y buscadores que enfrentan misterios intrincados.
En La muerte y la brújula, el detective Lönnrot sigue una serie de pistas esotéricas. Referencias a Dios, nombres y geometrías ocultas aparecen dentro de este escrito, creyendo encontrar un patrón lógico y sin darse cuenta de que lo guían a una trampa mortal en un oscuro laberinto. Aquí el conocimiento racional resulta un poco engañoso. La obsesión de Lönnrot por descifrar el enigma demuestra la arrogancia intelectual humana y nuestra necesidad de manejar las situaciones y creer que podemos controlar absolutamente todo, cuando en realidad terminamos perdidos en un diseño que nos supera. Es como ChatGPT, que nadie sabe lo que hay en estos LLMs, están ahí adentro todos los algoritmos, el algoritmo principal, pero al final no sabemos qué pasa dentro de esta búsqueda de algoritmos con el exceso de información que tiene ChatGPT. Y es por eso que muchos desconfían de este tipo de inteligencia artificial generativa. Pero bueno, Borges también presenta saberes misteriosos compartidos clandestinamente, por ejemplo en la secta del Fénix. Aquí hay una sociedad que transmite de generación en generación un secreto tan básico y ubicuo que cualquiera podría conocerlo. El conocimiento toma la forma de un rito aparentemente trivial, pero envuelto en tal hermetismo que se vuelve laberíntico por su ocultamiento. Incluso en Funes el Memorioso podemos ver una metáfora del conocimiento imposible de abarcar. Funes intenta crear un sistema numérico infinito y catalogar cada recuerdo, pero su empeño fracasa porque la realidad detallada es inagotable. En suma, Borges convierte el conocimiento en un terreno laberíntico. Sus cuentos están llenos de referencias cruzadas, alusiones literarias y filosóficas y múltiples niveles de lectura. No es casual que los relatos de ficciones, incluyendo artificios, compartan esa infinidad de interpretación y su amplia intertextualidad. Que ojo, la intertextualidad es todas las referencias que puede hacer un autor sobre otras obras, o bueno, el narrador. Estas estructuras que maneja Borges son casi enciclopédicas y caleidoscópicas, reflejando la idea de que el ser humano es un laberinto sin centro ni fin, donde cada respuesta nos puede engendrar muchas más preguntas. En esta primera parte, Artificios de Borges es un compendio que, bajo narrativas policiales, fantásticas o filosóficas, reflexiona sobre la condición humana y sus paradojas. Tiempo, identidad, realidad y conocimiento se entrelazan como caminos de un jardín literario en el que el lector se pierde con gusto. Borges lo logra con un lenguaje preciso y alusivo, que una lectura entretenida provea también una multiplicidad de contenidos y lecciones. Como decíamos en la carrera, nosotros como lectores, una vez que leemos, si leemos una segunda vez, vamos a encontrar otras cosas, otra lectura y luego otra lectura y otra lectura en cada libro que tomemos para leer, porque siempre cargamos experiencias distintas que nos hacen comprender otras visiones y versiones de una misma lectura. Ahora, hay algunos dilemas que podríamos afrontar gracias a Borges con el mundo contemporáneo. Por ejemplo, como ya iba mencionando, el tema de inteligencia artificial, filosofía, la cultura, la política. Las inquietudes de Borges en Artificios sí hace pensar mucho sobre la actualidad. En esta era de la IA, de la inteligencia artificial, el tema de la posverdad, la hiperconectividad cultural y la incertidumbre política nos hace ver los paralelos, los laberintos y paradojas borgianas. Vamos a revisar un poco todos estos conceptos y temas. Primero, hablemos del laberinto del conocimiento y la inteligencia artificial. Borges imaginaba estas bibliotecas infinitas, series de datos inabarcables. Hoy sabemos que existe la Big Data. Existen los algoritmos que plantean un desafío muy parecido a lo que ya hablaba Borges de alguna forma abstracta y directa, desde su conocimiento y experiencia en el contexto que vivió. Hoy en día vivimos rodeados de información ilimitada, pero somos incapaces de predecir completamente sus patrones, tal como los personajes de Borges
en sus búsquedas intelectuales. Los científicos contemporáneos, por ejemplo, reconocen que en plena evolución del Big Data, ciertos fenómenos que son cruciales siguen siendo impredecibles. Pareciera, así, que Borges nos preparó para aceptar que ni siquiera las máquinas más avanzadas pueden domar completamente el azar y la complejidad. Por lo menos, no aún. La idea del conocimiento laberíntico también se refleja en las propias redes neuronales de la inteligencia artificial. Sistemas opacos con miles de parámetros interconectados y a menudo indescifrables incluso para sus creadores. Al igual que un laberinto borgiano, es la inteligencia artificial, pues puede proporcionarnos respuestas precisas, pero su funcionamiento interno permanece en buena medida críptico y escondido. Un autor incluso compara la IA a un laberinto de Borges que es capaz de generar infinitas probabilidades, pero con límites para crear verdadero conocimiento original. Y este es el tema de la ontología o de la ontología orientada a objetos. Precisamente algo que está luchando hoy en día OpenAI es la liberación de este tipo de sistemas que sí permitan buscar nueva información. Pero el punto es que la información está dada en las bases de datos. ¿Qué pasaría si los conocimientos más prescindibles y los más imprescindibles se dejan de subir a las bases de datos? También terminamos con verdades parciales, verdades que se podrían traducir en falacias, es decir, que parece verdad, pero es falso. Además, recordando a los habitantes ficticios de Tlön, que son incapaces de crear nuevos conocimientos y su cultura se basa en recopilar y clasificar información existente, la inteligencia artificial nos provee, tal vez, o nos proveerá más inseguridades que certezas. Esta observación sobre la enciclopedia imaginaria de Tlön, Uqbar Orbis Tertius, se adelanta a una preocupación actual. ¿Podrá la IA realmente innovar o solo reordenar datos humanos preexistentes? Las tecnologías inteligentes nos sitúan en un laberinto epistemológico muy borgiano, donde abundan datos y conexiones, pero falta una comprensión última. Borges, con sus cuentos llenos de erudición y escepticismo hacia las soluciones absolutas, pareciera advertirnos que toda ciencia conlleva margen de incertidumbre y que cada respuesta abre nuevas bifurcaciones. Por otro lado, también podemos ver la realidad fragmentada de los mundos borgianos a la era de la posverdad. La noción borgiana de una realidad difusa construida por percepciones, ficciones, anticipa los dilemas actuales de la posverdad y la información digital. Borges fantaseó con mundos ficticios que invaden la realidad y con engaños cuidadosamente tramados, por ejemplo, en el tema del traidor y del héroe. Hoy se evocan esas imágenes para describir nuestro presente. Por ejemplo, ante el auge de la IA generativa, algunos advierten que el mundo podría transformarse en Tlön, es decir, en una realidad ficticia, artificial, fabricada por lenguaje e información falsa. Pero podemos ir más allá. En realidad, puede ser que ya vivamos en esa información ficticia y falsa, y que Borges incluso ya nos estaba anticipando y estaba comentándonos que los símbolos y todas las creencias que hoy en día ya teníamos o en su tiempo, por ejemplo, la creencia religiosa, las culturas, los hábitos, precisamente nos encadenaban en un laberinto cada vez más profuso, profundo y complejo de poder vislumbrar la salida. Hoy el Internet es solo un entramado más que forma textos laberínticos, imágenes y datos, pero que al final son creados por nosotros. Al final también nos desafía a discernir la verdad del simulacro. Así también podemos referenciar a los llamados deepfakes, que son los videos e imágenes falsos generados con inteligencia artificial, y también de noticias falsas, que han fracturado la confianza en lo real, como si cada quien pudiera reescribir la historia.
aunque otros también lo llamarían parte de la creatividad humana, pues aún así no sale nada de lo que no ha visto o creado el ser humano, solo son adaptaciones de lo que ya se conoce. Esa capacidad por suplantar la realidad y la identidad ajena podría engañar a las masas y tener una manipulación narrativa bastante borgiana, llevado a un extremo tecnológico. Sin duda, la realidad fragmentada de Borges se manifiesta en nuestras redes sociales y medios digitales, donde distintos grupos viven en universos informativos paralelos. Cada uno tiene sus verdades. Incluso si nosotros utilizamos ciertos algoritmos, también planteamos nuestra propia verdad y realidad. Por ejemplo, si tú estás viendo algunas noticias, notas o cierto tipo de música y lo comparas con lo que ven tus padres van a ver otro tipo de información a lo que tú estás viendo, con otras, tal vez las mismas noticias, pero con otras personas, otras características y también otros sesgos. Es decir, cada noticiero, cada persona que te ayuda a descifrar la verdad, también va a tener una perspectiva de la realidad sesgada por lo que llega a conocer de los algoritmos. Es así como las generaciones hoy en día podemos vernos tal vez más fragmentadas. Eso es solo una hipótesis, pero habrá que pensarlo. ¿Los algoritmos nos dividirán aún más o nos unen en grupos y esto ayuda a encontrarnos con los nuestros? Finalmente, hablemos de identidad y duplicación digital y también de filosofía. Los juegos de identidad en artificios, como dobles, impostores y reflejos, encuentran también eco en nuestros tiempos modernos de la identidad digital. Borges mostró personajes enmascarados como el narrador que oculta ser Vincent Moon en la forma de la espada, o la misteriosa hermandad anónima de la secta del Fénix. Del mismo modo, en Internet abundan estas máscaras virtuales, perfiles anónimos, avatars, identidades simuladas. Incluso deberíamos preguntarnos si nosotros mismos somos tan transparentes en estos perfiles de redes sociales y qué tanto ocultamos para aparentar algo o nos creemos esa misma apariencia. La IA está llevando todo esto más lejos, posibilitando la suplantación de identidad a gran escala, así como un reportaje reciente de El País que describe cómo utilizando estas herramientas de inteligencia artificial es posible imitar el rostro y la voz de una persona para difundir mensajes que esa persona nunca dijo. Estas técnicas de deepfake pueden manipular opiniones y polarizar cuando engaños elaborados sin precedentes se sitúan. La situación se asemeja inquietantemente a un cuento detectivesco de Borges. El criminal digital adopta la cara de otro, como un personaje que se quita la máscara al final de la novela policial. Sin embargo, fuera de esta ficción, ya no hay desenmascaramiento dramático visible. La falsificación puede permanecer encubierta y hacer daño real, por ejemplo, difamación, fraude o caos informativo. En cuanto a lo filosófico, cultural y político, podemos decir que la vigencia del pensamiento borgiano también se aprecia en debates filosóficos y políticos en curso. Borges, con su escepticismo ilustrado, indagó en los límites de la razón y las construcciones culturales. Hoy figuras como Yuval Noah Harari advierte sobre cómo la IA está moldeando la cultura y erosionando fundamentos de la vida social de un modo que Borges intuyó en sus ficciones. Harari señala que los algoritmos modernos ya no solo recopilan o difunden ideas humanas, sino que generan contenido y deciden qué historias se cuentan. Por ejemplo, en TikTok o en Facebook, cuando el algoritmo lo marca para que todas las personas vean algún contenido y que todos presten atención a eso que está pasando. Esta observación conecta con el Borges crítico de la omnisciencia, así como en la Biblioteca de Babel, donde ningún bibliotecario podía entender o controlar completamente el conocimiento infinito. Así, en las redes actuales, ningún individuo controla plenamente el flujo de la información. Son inteligencias artificiales las que curan nuestra realidad cultural cotidiana.
creando una nueva estructura de poder sobre el conocimiento público. En el terreno político, Borges estaría fascinado y alarmado con la manera en que la realidad puede tejer y destejer mediáticamente. Cuentos como Tlón y Tema del traidor y del héroe son, en el fondo, parábolas sobre la manufactura de realidades consensuadas, sean estas una enciclopedia ficcional que todos terminan aceptando o una falsa epopeya nacional para mantener la esperanza del pueblo. Prácticamente estamos como en una era borgiana. ¿Acaso no es esto una variación del juego borgiano de recombinar lo ya escrito? Todos estos algoritmos que están componiendo música, pintura y literatura, lo cual ha extendido el debate sobre la originalidad. Además, la saturación de referencias y textos en Internet nos recuerda la intertextualidad infinita de Borges, lo que ya comentaba sobre cómo un autor puede referenciar a muchos autores, a obras o a acontecimientos. De hecho, su cuento Pierre Menard, autor del Quijote, donde producir fielmente un texto antiguo en un nuevo contexto lo transforma en obra nueva, tiene eco en la cultura del remix y del meme en línea. La filosofía contemporánea se interroga sobre si la IA entiende realmente lo que produce o si solo sigue patrones estadísticos. Definitivamente por ahora solo sigue patrones estadísticos, pero en algún punto puede que la inteligencia artificial solo nos enrosque en un laberinto y una ficción constante y eterna. Finalmente, todo esto nos sirve para afirmar que Borges sigue vigente. Sus temas centrales son los que aquejan a la humanidad y sobre todo cuando repensamos nuestra propia existencia. Tiempo, identidad, realidades fragmentadas y conocimientos laberínticos. No solo han sido reflexiones literarias, sino que también son predicciones filosóficas sobre la condición humana enfrentada a la complejidad. Bueno, esto fue Punto Semántico por el día de hoy. Si te gustó esta reflexión, este análisis, da like, suscríbete y comparte. Nos vemos.